Durante décadas, un conflicto entre las familias viajeras ha generado escenas de violencia extrema, desde peleas callejeras con altas apuestas hasta disturbios en cementerios, todos grabados meticulosamente en videos. Recientemente, la confrontación ha llegado al punto de que un hombre de 72 años sea golpeado dentro de un campo sagrado. Si quieren luchar por 30.000, entonces está en la tierra sin reglas, desafió a uno de los involucrados, reforzando la tradición de la resolución de disputas con los puños. Esta rivalidad, sin embargo, no es nueva. Todo comenzó a hervir en la década de 1990, cuando las familias Ward y McDonough ya estaban en tensión constante en la región del cementerio. Los espíritus, que alguna vez fueron sospechosos, explotaron en el verano de 1996. El fusible tuvo lugar el 2 de junio, durante el funeral de Bernie Mongan, un comerciante de viajes local en el cementerio de Tomb. Una multitud de duelo, incluidos los miembros de las dos familias, se reunió para pagar los últimos honores. Lo que debería ser un momento de respeto se convirtió en un caos cuando un pequeño desacuerdo provocó una pelea generalizada. Según los testimonios en la corte, Ned Ward estaba furioso por ver a Bernie McDonough step o acercarse a la tumba del difunto. Para él, esa fue una afrenta inaceptable. Incluso con McDonough afirmando haberse alejado y disculpado, Ned no lo pensó dos veces. Golpeó un arma blanca conocida como soqueira en su barbilla rival. En cuestión de segundos, el cementerio se ha convertido en un anillo. Cientos de personas, hombres y mujeres, se involucraron en la confusión. Un sargento de policía local estimó que alrededor de 400 personas intercambiaron golpes y patadas entre la lápida. El equilibrio fue desastroso. Al menos 9 personas necesitaban atención médica, con lesiones que pasaron de huesos rotos a cortes profundos. Edward McDonough, el patriarca de la familia, informó que su esposa fue golpeada en la cabeza con una pala, mientras su hija fue golpeada hasta que perdió los sentidos. La venganza no fue larga. Al día siguiente, temprano en la noche, una multitud de más de 100 personas, en su mayoría aliados de Ward y armados con objetos improvisados, rodeó la casa McDonough. Lo que siguió fue un verdadero asedio. Ventanas rotas, amenazas y, según testigos, incluso un disparo de escopeta. Dennis Ward, uno de los líderes del grupo, habría empuñado el arma frente a la residencia, aumentando el clima de terror. La policía actuó rápido, identificando y manteniendo docenas de involucrados. En total, 35 personas, la mayoría de la familia Ward, fueron acusadas. El juicio, que comenzó en febrero de 1997 en el Tribunal de Distrito de la Tumba, ingresó a la historia como uno de los más largos y complejos que ya se celebran en Irlanda a nivel de distrito. Durante 16 días se presentaron pruebas, armas incautadas, fotos de testimonios heridos y emocionados. Cada lado trató de culpar al otro. Los abogados de Ward argumentaron que el McDonough llegó armado a la estela, buscando provocación. La defensa de McDonough acusó a la sala de orquestar un ataque cobarde sin razón. El juez exasperado no perdió críticas. Estoy cansado de esta falta de respeto por la ley. Aquellos que participan en estos viajes no merecen vivir en la sociedad, dijo. Al final, 22 miembros de la familia Ward fueron sentenciados a su participación en la confusión del cementerio y el ataque contra la casa de los rivales. A pesar de las oraciones, la ira entre las familias no atrajo. La policía mantuvo una vigilancia constante sobre los viajeros en la región, temiendo nuevos brotes de violencia. Y no pasó mucho tiempo para que lo peor suceda. A mediados de 1998, durante un evento en el centro de Tomtown, surgió la rivalidad. Esta vez, la pelea fue tapas, en una plaza pública, involucrando a jóvenes de ambas familias. Las provocaciones no se detuvieron allí. A través de las redes de comunicación de los viajeros, el rumor dirigió que Ward y McDonough se estaban preparando para una confrontación definitiva. En cuestión de días, más de 200 aliados de barrio se reunieron en la ciudad, mientras que un número casi igual de partidarios de McDonough hizo lo mismo. La situación era de alto riesgo. Se indicaba que una batalla de campamento estaba a punto de explotar. Consciente del peligro, docenas de oficiales de policía fueron trasladados a Tomb, provenientes de distritos vecinos, con la misión de separar a los grupos. En un movimiento audaz, las autoridades pudieron sentar a los líderes de la familia para una conversación tensa. Después de 1 hora y media de negociaciones, se cerró un acuerdo. Los mediadores se fueron sin dar detalles a la prensa, pero el mensaje fue la confrontación fue cancelada. Patrick Sweeney, un anciano acoplado a McDonough, anunció con optimismo a los periodistas: hemos inventado, ahora somos grandes amigos. Todo ha terminado. Llamado Acuerdo de Buen Miércoles, una referencia irónica al acuerdo del Viernes Santo que pacificó como Irlanda del Norte,
El tratado se firmó un miércoles de septiembre de 1998. Terminó con las hostilidades. Durante los próximos 20 años se ha mantenido la tregua. Las familias evitaron cruzar, pero las cicatrices del pasado nunca se curaron por completo. Con el tiempo, una nueva generación creció escuchando historias de humillación y venganza. En 2010, Internet y las redes sociales dieron un nuevo formato al conflicto. Ahora, las provocaciones tuvieron lugar por videos en Facebook o YouTube, donde los jóvenes grabaron desafíos llenos de blasfemias, instando a los rivales a aparecer. Si están listos para pelear, hazlo en vivo, no te escondas. Cuando vengan, derribemos frente a todos, dijeron los mensajes, filmados con teléfonos móviles y masa compartida. La hostilidad esceptérica se convirtió en un espectáculo. La frágil paz ruiría definitivamente en 2021, y como no podría ser en la era digital, la reacción de la disputa comenzó en línea. En la primavera de ese año, los intercambios de púas entre los líderes de las familias de Ward y McDonough ganaron fuerza en las redes, lo que indica que el viejo odio nunca había sido enterrado. Dos nombres han surgido como protagonistas de este nuevo capítulo de hostilidades: Tom Smurf McDonough y Anthony Ward, conocido como Dennis Anthony, un apodo que lo distinguió dentro de la extensa familia de Ward, heredó de su padre, Denny Ward. Hasta abril de 2021, su rivalidad ya se había convertido en un espectáculo público, alimentado por videos que circulan en grupos de WhatsApp de la comunidad de viajeros y más allá. En uno de estos registros, Anthony Ward aparece con paquetes gruesos de notas, un total de 30.000 euros, mientras desafía a su oponente con un tono de provocación. Mirando directamente a la cámara, anuncia que ese dinero sería el premio por un combate cuerpo a cuerpo, sin guantes, bajo una condición: si Playman, árbitro, no posee el dinero, luchamos por nada. Justo ahora hay 30.000 aquí. Si quieres luchar por ellos, genial. Si no, luchamos por el endeudamiento. El miércoles. El mensaje era claro. No había espacio para el retiro. La respuesta de Tom Smurf McDonough no fue larga. En un video de réplica, el joven McDonald aceptó el desafío, pero con un tono de desdén por la ostentación del rival. No hay límite para esto, dijo, refiriéndose al valor de la apuesta. Haz todo lo que quieras. El dinero no es un problema. Lo que importa es la victoria y el honor. El combate estaba programado para mediados de julio de 2021, y la expectativa se hizo cargo de la comunidad de viajeros en toda Irlanda. El día de la pelea, se eligió un lugar remoto en el campo para evitar la interferencia de Gardaí, policía irlandesa. Un anillo improvisado demarcado con cuerdas y conos de tráfico se montó en un campo lejos de las miradas curiosas. Las figuras conocidas de boxeo sin guantes, como Davy Joyce y Michael Sweeney, actuaron como hombres de juego limpio, una especie de árbitros responsables de garantizar una lucha limpia y retener dinero de la apuesta por custodia. McDonough tenía una ventaja en altura y alcance, pero Ward se fue al ataque desde los primeros segundos. En cuestión de minutos, el golpe de ala derecha de una sala golpeó a McDonough, que cayó al suelo. Allí, sin embargo, Ward cometió el primer descanso de las reglas tradicionales. En lugar de retirarse, se arrojó sobre su oponente caído, deshaciendo más golpes, una conducta prohibida que considera deshonra atacar a un oponente que ya está en el piso. A medida que avanzaban las rondas, la furia de Ward se hizo cargo. Después de sacar estafas y clinches, bajó la cabeza y disparó a un violento cabezazo en la cara de McDonough, un movimiento ilegal en cualquier pelea justa. Esa es la última vez, ¿eh? Escucha aquí, chico, buena pelea, pero si lo haces de nuevo, advirtió uno de los árbitros tratando de contener la subida. Ward, sin embargo, ignoró la advertencia. Menos de 2 minutos después, repitió el golpe. Una vez más, Fred, y no sé qué pasará. Hay mucho dinero en juego aquí. Si lo haces de nuevo, se acabó, amenazó a uno de los hombres de juego limpio. Ward no solo lo hizo de nuevo, sino que lo hizo por tercera vez, corriendo con la cabeza contra McDonough en un movimiento brutal. 3 veces nunca, me llevará, nunca me ganará, gritó cuando el caos se estableció. Respeta a los muertos, su bastardo. Alguien gritó en el fondo, en referencia a dónde sucedió todo. McDonough, con una cara sangrienta e hinchada, estaba más allá de la ira. No puedes ser descalificado por un golpe, porque esta es una pelea. Pero la cabeza, esta no es una lucha limpia. Se enfurece mientras que la cámara grababa cada segundo. Lo que debería ser un duelo para terminar la disputa, terminó en una escena de anarquía pura, alimentando aún más el odio entre las familias. En las siguientes semanas, las redes sociales fueron el escenario de los cargos. El barrio y el McDonald's se acusaron de deshonra, cada lado alegando que el otro había engañado. La tensión, lejos del enfriamiento, solo esperó a que una chispa explotara nuevamente. Y esta chispa llegó el 22 de septiembre de 2021, en un episodio
episodio que pareció repetir la historia de hace décadas. Una vez más, un funeral de tumbas se ha convertido en el fusible. Ese día, 2 estelares estaban marcadas en la iglesia parroquial y en el cementerio de la tumba. La primera de la mañana fue de Martin Ward, un hombre de la familia de Ward de unos 30 años. El segundo, a las 2 de la tarde, honró a Teresa Tessie Ward, una matriarca familiar mayor. Una multitud de miembros del clan de barrio asistió a ambos servicios. Después del funeral de Martin, muchos permanecieron en el cementerio, esperando la llegada de la procesión de Tessie. Fue entonces cuando también aparecieron algunos miembros de la familia MacDonald. Algunos, según los testigos de Gardaí, incluso ayudaron a llevar el ataúd tardío. La situación era delicada. Ward y MacDonald, lado a lado en un cementerio, la misma combinación explosiva que años antes ya habían resultado en sangre. Y lo peor fue confirmado. Alrededor de las 3:30 p.m., cuando el ataúd de Tessie fue descargado a la tumba, una violenta lucha estalló entre el presente de MacDonald y la sala. Las investigaciones posteriores no pudieron determinar quién dio el primer golpe, pero en segundos el sitio se convirtió en un campo de batalla. Los hombres de ambos lados dibujaron armas que habían traído escondidas: cuchillos, tacos de béisbol e incluso cuchillas Stanley. Estas últimas puntos de vista del sacerdote local, que presenció a los hombres cortándose con objetos. En ausencia de armas, algunos tomaron lo que tenían a mano. Las cruces de madera que marcaban tumbas recientes fueron desgarradas y utilizadas como clavas. La pelea duró varios minutos hasta que Gardaí pudo meterse en la masa. Se necesitaban unos 30 oficiales de policía para separar unos 100 envueltos en peleas cuerpo a cuerpo, mientras que los civiles entraron en pánico en todas las direcciones. Se llamaron 5 ambulancias y un helicóptero médico del Cuerpo Aéreo de Irlanda para ayudar a los heridos. En total, 5 hombres y 2 mujeres necesitaban hospitalización, y uno de los hombres en estado grave fue transportado por helicóptero al Hospital University Galway. La familia de Tessie Ward, la mujer velada, no tenía participación en el conflicto. Estaban desconsolados de que vieran al funeral de su querida entidad invadida por la violencia de una rivalidad que no era tuya. Al día siguiente, las familias regresaron a las redes sociales, no para arrepentirse, sino para mostrar su fuerza. Los videos se publicaron con docenas de hombres del clan de barrio marchando juntos. En una de las grabaciones, un portavoz del grupo fue a la cámara con un tono de desafío. Este es un mensaje para los pitufos. El mensaje se dio. Cualquier pretensión de un combate con reglas había terminado. Se declaró la guerra. La idea de pelea limpia había sido enterrada para siempre. No había más espacio para enfrentamientos justos o reglas implícitas. El mensaje fue claro. A partir de entonces, todo valdría. Cuando nos encontremos estará en el barro y apuntará, dijo el portavoz, su voz cargada con una oscura determinación. La acusación que siguió fue aún más contundente. Ayer ingresaste a ese cementerio e incluso agrediste a una mujer de 72 años. Deberías estar avergonzado, tus cobardes. La furia de tono dejó en claro que cualquier rastro de honor o respeto mutuo se había disipado. Cuando nos vemos, nos resolvemos, y así es como será. Para reforzar su posición, el grupo enumeró los logros simbólicos. Premios de lucha como los trofeos de Mombelly y Chung utilizaron casi como una insignia de un ejército en la campaña. Todos estamos unidos, dijo, mientras que la cámara capturaba las caras serias de los hombres. La advertencia se extendió incluso a aquellos que, según ellos, no tenían participación directa en la disputa, pero estaban presentes en el cementerio. También verá con nosotros, y cuando eso suceda, se resolverán. La respuesta de MacDonald no tardó mucho. En un video de réplica, un joven clan apareció en la pantalla con una sonrisa irónica, descalificando la grabación de la sala como una mera puesta en escena. Corrieron como conejos cuando la cosa se calentó, bromeó, reavivando la disputa sobre quién se habría retirado por primera vez en la pelea. Estos videos, cargados de amenazas y acusaciones veladas, circulan rápidamente a través de las redes sociales, trascendiendo los límites de la comunidad de viajeros y llegando a las noticias. Por primera vez, el público en general tuvo una visión cruda de la cultura de la venganza que alimentó el conflicto durante décadas. Las autoridades no eran indiferentes. Garda Síochána abrió una investigación estricta, tratando el caso como un delito grave. Se cosecharon docenas de testimonios y las imágenes de los enfrentamientos se analizaron a fondo. A lo largo del año siguiente, se han realizado varios arrestos. Entre los acusados había una figura central, John Smurf MacDonald, el patriarca del clan MacDonald, de 52 años. Las imágenes lo mostraron en medio de la confusión en el cementerio activo y agresivo, el mismo hombre que, 25 años antes, había participado en la pelea de 1996. Ahora, un cuarto de siglo después, allí
estaba nuevamente, luchando contra las mismas tumbas, como si el tiempo no hubiera pasado. En 2024, después de un juicio que expuso su papel como uno de los instigadores de conflictos, el Sr. MacDonald fue considerado culpable por un desorden violento. El juez lo describió como uno de los líderes de la manada, alguien que no solo participó, sino que alentó a otros a ir por el mismo camino de violencia. En junio de ese año, la sentencia fue emitida: 2 años de prisión por un acto que el magistrado calificó como vergonzoso, un espectáculo deplorable que manchó la memoria de los enterrados en el sitio. Paralelamente a los procedimientos legales, hubo intentos discretos pero urgentes de apaciguar la disputa. Algunos ancianos en ambos lados, horrorizados por la escalada, buscaron intervenir. Entre ellos, Edward MacDonald, el hermano de John Sr. y una figura respetada. El entrenador de boxeo siempre había estado al margen de las peleas. Suponiendo el papel de mediador, Edward informó que a fines de 2021 y durante 2022 se organizaron reuniones de paz con la participación de un inspector de Garda e incluso un exalcalde de la tumba. Las conversaciones, inspiradas en los moldes de las negociaciones que llevaron al acuerdo de Belfast años antes, parecían prometedoras por un tiempo. Edward incluso declaró que, por un periodo, la calma se había restaurado sin nuevos incidentes. Pero la espiral de la venganza ha demostrado ser más resistente que la voluntad de la paz. Aunque la pelea del cementerio fue el vértice de la violencia, las chispas más pequeñas continuaron ardiendo en la comunidad de Traveller Way en los siguientes meses y años. Las brasas del conflicto nunca borraron por completo, y cuando 2023 se acercó al final, los signos de una nueva subida se volvieron innegables. Lo más alarmante fue la expansión geográfica de la disputa. El odio, que una vez se centró en Tomber, ahora se extendió por las ciudades vecinas. En un episodio impactante, un viernes de 20 años fue arrestado después de conducir su automóvil contra 2 personas en 2023, en un claro intento de atropellar a miembros de la familia rivales. Finalmente, se declaró culpable por poner en riesgo vidas. El caso fue una advertencia siniestra. La disputa ya no tenía fronteras. Luego, en noviembre de 2025, una ola de ataques de cóctel Molotov sacudió la región. En la primera noche, una casa en Hertford Road en Galway City, donde vivían familiares de la sala, era el objetivo de una bomba de gasolina casera. El dispositivo explotó contra la fachada, causando daños graves en la habitación delantera. Al día siguiente, la venganza fue rápida. Una residencia en la tumba, un territorio históricamente dominado por el MacDonald, sufrió el mismo destino. Los sospechosos jugaron un cóctel Molotov y huyeron en un automóvil. Garda confirmó la conexión de los ataques con el conflicto e hizo una apelación pública de información. En enero de 2026, la tensión persistió. Una tienda de campaña de hombre no identificada o quema otra casa en Gilmartin Road con una bomba de gasolina. Esta vez el dispositivo no funcionó por completo y el agresor escapó a alta velocidad. Aún así, el incidente sirvió como un recordatorio brutal. La amenaza siempre estaba al acecho. Los residentes de la tumba comenzaron a vivir con el constante temor de que sus hogares fueran los siguientes objetivos o que cualquier día fueron atrapados en el fuego cruzado de una guerra que parecía no tener fin. A pesar de las mediaciones, los arrestos y las promesas de paz, la disputa continuó ardiendo en un mudo, listo para explotar nuevamente en cualquier momento.